Está la salvación.
puede ser bueno y justo, se hizo hombre y fuera amor. Poder más mi pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre por la fe, aleluya, glorioso y te cambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible, Jesús, no has visto en el recibo y su nombre llegó, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo que Él me honró y perdón me dio. Que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gloria soy el cambio,
Que es de la ley, vivirá por él. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Oremos. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, mientras examinamos las Escrituras, meditamos en ellas, pedimos tu ayuda. Eres el único, por la obra del Espíritu Santo, que puede darnos luz, iluminarnos. Es nuestra oración, Señor. Amén. Bien, ¿cuál capítulo estudiamos la semana pasada? El capítulo 9. Y dijimos que básicamente lo que hace Pablo en el 9 es establecer la soberanía de Dios absoluta, plena, en escoger a los suyos. Amén. Ese es el énfasis que Pablo hace en el capítulo 9. Es más, había comenzado desde antes, en el 8. Busquen el 8, por favor, devuélvanse un poquito y miren el 8 y váyanse al versículo 28 del capítulo 8. Y dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Y si se dan cuenta de lo que acabamos de leer, lo que está diciendo Pablo en el 8 es que de principio a fin, todo el plan de salvación, de principio a fin, le pertenece al Señor. Y Él lo hizo todo. Los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y ni siquiera hemos llegado nosotros que estamos aquí al último paso, a la glorificación. Estamos esperando eso. Ya fuimos justificados, pero estamos esperando la plenitud de esa glorificación, que es cuando nos vayamos a estar con Él. Ni siquiera hemos terminado. Y Pablo dice, Él lo hizo todo ya. Entonces, final del 8, capítulo 9, Pablo lo que está haciendo es enfatizar que Dios es absolutamente soberano en elegir a los suyos, en elegir a su pueblo. Y eso lo vimos la semana pasada. Pero en el capítulo 10, que es parte de esta miniserie, yo lo llamo la miniserie de los capítulos 9, 10 y 11 en el libro de Romanos, él habla de una verdad que también obviamente tenemos que tener en cuenta. Y él está hablando de la salvación en el capítulo 10, en el 9 también. Estuve escuchando hace unas semanas muchas exposiciones acerca del capítulo 9 y hay algunos que inclusive enseñan que Pablo no estaba hablando de salvación en el 9. ¿Cómo no va a estar hablando de salvación? Si de eso venía hablando, de eso continúa hablando, la línea del pensamiento que él trae. Entonces en el capítulo 10 aparece, o Pablo habla de otra verdad con respecto a la salvación que no podemos simplemente obviar o esconder, y es la responsabilidad humana ante la gracia de Dios, porque Dios nos hizo ser responsables. Amén. Tanto así que cada día nosotros enfrentamos consecuencias de las decisiones que tomamos como ser responsables. Dios lo decidió así. ¿Dónde aparece esa responsabilidad del hombre en el capítulo 10, versículo 9? Capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice esa palabra? Que si confiesas con tu boca, que si crees en tu corazón, serás salvo. Y en esos términos ya no estamos hablando del énfasis del capítulo 9, de Dios absolutamente soberano. Ahora estamos hablando de alguien que hace eso, ¿cierto? Que confiesa con su boca y que cree en su corazón. Que debe confesar con su boca que Jesús es el Señor. Que debe creer en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Quién no será avergonzado? Todo el que cree en Él. Todo el que cree en Él. El 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Una y otra vez en el capítulo 10 ya el énfasis no es el mismo del 9, que es la soberanía absoluta de Dios, ahora es la responsabilidad del hombre. Y este ha sido un tema de siglos, discusión de siglos. Por ahí los escuché medio argumentando en los grupos y dije, bien, es necesario que se argumente, que se discuta en una buena forma. Necesario, porque así aprendemos. Este ha sido un tema de siglos. ¿Hasta dónde la responsabilidad del hombre? ¿Hasta dónde la soberanía de Dios? Pero obviamente en el capítulo 10 aparece esta responsabilidad humana, que no podemos obviar, no podemos esconder. Muchos lo han hecho a través de la historia y se han ido para mí al otro extremo. Ahora, eso es lo que yo creo, hermanos. Nadie puede creer sin un llamado o sin una intervención de Dios. Es imposible. Es imposible. Porque claro, comenzamos a leer en el 10, el que cree, y no solamente en el 10, en todo el Nuevo Testamento, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. El que cree, el que invoque. Pero yo no creo que sea posible llegar a creer o a invocar el nombre del Señor sin una intervención directa de Dios. No creo que suceda. Al mismo tiempo, debemos ser responsables con el llamado que Dios nos ha hecho. Debemos ser responsables
con la gracia que Dios nos ofrece. ¿Se acuerdan de la ilustración del domingo pasado? Que en la escritura revelada hay doctrinas que son fundamento, que nos paramos ahí y decimos estoy en roca firme, pero hay otras que no. Les di el ejemplo de una de las rocas firmes es que el Señor viene. ¿Amén? No hay duda, me paro ahí y es roca firme, pero ¿cuándo viene? ¿Cómo va a venir? Exactamente, eso ya no es roca firme, es tierra movediza. Y yo no puedo pararme en tierra movediza. Mejor me paro en la roca firme y el Señor regresa. Muchos se han parado a través de la historia en tierra movediza y han dado fechas. Hasta hoy en día todavía andan dando fechas. No, el septiembre del próximo año. Sí, en todos fechas, y cómo va a ser, y antes de qué, y después de qué. Hay verdades en las que podemos pararnos y otras donde no. ¿Y saben por qué? Porque en esta palabra revelada, que son las escrituras para nosotros, hay misterios. Hay misterios. Y la misma escritura lo dice. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas reveladas, las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros. O sea que las cosas, ¿cuáles son las cosas secretas? Pues habrá muchísimas, pero aún aquí en la escritura revelada hay secretos. Cosas que no entendemos. Muchas. No son pocas, muchas. Pero las que entendemos son absolutamente suficientes para llevarnos a la salvación en Cristo Jesús. Eso sí. No, es que la Biblia es muy oscura y no entendemos cómo ser salvos. Oh, no, mentira. Sí, entendemos cómo ser salvos. La Biblia es absolutamente clara en cuanto al plan de salvación, pero que hay cosas que no entendemos en las Escrituras, por supuesto, muchas. Yo por lo menos tengo muchísimas preguntas que no encuentro respuesta en las Escrituras, porque Dios escogió que así fuera. Las cosas secretas le pertenecen al Señor y las reveladas para nosotros, para creerlas, entenderlas y vivirlas. Y por eso es que, como dijimos el domingo pasado, esta miniserie de los capítulos 9, 10 y 11, Pablo las termina diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, en el capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad. Triste lo de esa nave que sucumbió allá, el Titán. ¿Saben a dónde estaba ese aparato? 4 kilómetros debajo de la superficie del mar. 4 kilómetros. Uno se imagina eso. Inmediatamente uno dice: pero esta gente, ¿cómo se le ocurrió meterse por allá? 4 kilómetros es demasiado, por allá metidos. Oh, profundidad de las riquezas. Hay cosas que no somos llamados a entender. Entonces, miren, en la salvación de los humanos, Dios es soberano, amén. El hombre es responsable. ¿Hasta dónde llega la una o la otra? No sabemos. ¿Cómo combinamos estas dos? No podemos. Hay una ilustración que se ha dado a través de las décadas y las edades hasta el día de hoy, pero que a mí muchas veces la di, tengo que reconocerlo, pero hoy en día no me gusta mucho, y es la de los 2 rieles del tren. Pues hay verdades que en la Biblia que son paralelas, ¿no? Como los rieles del tren. ¿Cuántos son? Van paralelos, ¿cierto? ¿Se cruzan? No, ellos no se cruzan. A veces las vías se cruzan unas con otras, pero los 2 rieles por donde va el tren no se pueden cruzar. Pero siempre van ahí, paralelas. Entonces muchos dicen: hay muchas verdades en la Biblia que son como los rieles del tren, paralelos, que nunca se cruzan. Pero el tren necesita los 2 para poder andar, ¿cierto? ¿Qué es lo que no me gusta a mí de esa ilustración hablando de la salvación? Que yo creo que la soberanía de Dios es, por supuesto, un factor imprescindible en la salvación del hombre. Creo que la responsabilidad del hombre también es un factor, pero no es el factor determinante. El factor determinante en esta ecuación es que Dios es absolutamente soberano. Y para que nosotros creamos, como dice el capítulo 10, para que confesemos, para que invoquemos el nombre del Señor, necesitamos una intervención divina. Amén.
Necesitamos una intervención divina. ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? ¿Hasta dónde la responsabilidad del hombre? No sé. ¿Es la responsabilidad del hombre un factor en la salvación? Sí, lo es. La Biblia lo muestra. La Biblia lo enseña. Una y otra vez el Nuevo Testamento dice: el que cree en Él, el que invoque su nombre, el que confiese. Pero obviamente el Nuevo Testamento también nos enseña que Dios es absolutamente soberano en elegir. Por eso en el versículo 1 del capítulo 10, Pablo dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es ¿para qué? Para salvación. Ojo, alguien podría decir: entonces lo que necesitamos para que alguien sea salvo es orar por él. ¿Sí? Bueno, si oramos por alguien, ¿eso nos garantiza que la persona se va a salvar? No, porque entonces nosotros no, sino que determinemos quién queremos que sea salvo, oramos por esa persona y ya. No es así. Ojalá fuera así. No es así. Como hacen por ahí, la persona puede ser un para que no tenga en la vida, y entonces después se muere, para rezar por él, para que claro. Y en nuestros términos, nuestra oración no cambia la voluntad de Dios. Amén. Nuestra oración no cambia la voluntad de Dios. ¿Qué hace nuestra oración? Alinearse con la voluntad de Dios. Por eso cuando el Señor nos enseñó, Él dijo: hágase tu voluntad. Esa es la oración, hágase tu voluntad. Nuestra oración no cambia la voluntad de Dios. Ese proceso de salvación, de su elección, de su soberanía, de su gracia, de que Él ablande un corazón o endurezca un corazón, eso Él ya lo tiene determinado. Pero entonces nuestra oración se eleva a Él para alinearnos con su voluntad. Entonces cuando hablamos de gente que no tiene salvación, o por lo menos que nosotros creemos que no, esa es la otra, ¿no? Yo creo que tiene razón el que dijo: nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. Cuando lleguemos ahí, ¿y dónde está tal? No está. Y vamos a ver a otro: ¿cómo llegó este aquí? Muchas sorpresas, ¿sí? En cuanto a la salvación. Pero las personas que son salvas, las personas escogidas por Dios, no les sale ninguna marca en la frente, ni les cambia el color del pelo, ni nada. O sea, no hay. ¿Cómo sabemos nosotros eso? No sabemos. Me gusta cuando Pablo dice: conoce el Señor a los que son suyos. Él sí, conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce. Conozco mis ovejas, dijo el Señor en Juan 10. Yo las conozco, pero nosotros no. Entonces debemos orar por aquellos que nosotros creemos no son salvos. Claro que sí. Pues Pablo nos está diciendo: mi oración por ellos es para salvación. Ojo, porque un famosísimo misionero, Carey, que se fue para la India, antes de irse, él compartió esto con su iglesia y le dijo a su pastor: pastor, ¿nosotros qué estamos haciendo por la salvación de toda esa gente allá en la India? Y el pastor le dijo: ¿y usted por qué se preocupa? Si Dios decidió salvar, ¿por qué no lo va a salvar? No le dijo a usted. Equivocado, muy equivocado, extremista en cuanto a su posición de la elección de Dios. Y el capítulo 10 es muy importante, muy importante para eso. Porque lo primero que Pablo dice es: estoy orando por Israel, por su salvación. Y a propósito, Reinaldo, Marina, Jason, Caroline, Yendriel, Eliana y algunos otros que están trabajando en este momento como con 18 muchachos arriba en China. Y yo quiero que oremos por su salvación. Que oremos por ellos. Obviamente primero por su salvación eterna. Pero también, escúchenme, cuando recibimos la salvación, esa salvación comienza aquí. Y aunque no somos perfectos, ni los muchachos lo van a hacer, el hecho de caminar con el Señor nos va a librar de muchísimos quebrantos, de muchísimas malas decisiones, de muchísimo dolor. El hecho de caminar con el Señor y caminar en sus principios. Entonces, ¿cómo no orar por ellos? ¿Cómo no orar que el Señor traiga salvación eterna, pero también que esa salvación inicie aquí
y que esos muchachos cuando ahora y más adelante, cuando tengan familias, hijos, esposas, esposos, caminen con el Señor y sean librados de muchísimos quebrantos, de muchísimo dolor. Amén. Oremos. Y también uno de los padres de los muchachos que están allá, de dos por lo menos, en Samuel, ora por nosotros, por todos esos muchachos, que el Señor obre salvación de sus vidas. Oremos juntos. Oremos. Señor Dios del cielo y la tierra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de que nuestros hijos estén recibiendo de tu palabra, Señor, conociendo sobre ti, sobre tu amor, sobre tu gracia, sobre la excelencia que tienes. Dios, por la oportunidad que tú le enseñas a ellos para decirle a esa temprana edad de que fuiste tú quien se fijó en ellos, de que a pesar de que somos personas pecadoras, tú tuviste ese deseo de poder salvarnos y que ellos lo puedan entender a esa edad. Señor, para nosotros es hermoso que puedan tener esa oportunidad, Señor. Ayúdalos, guárdalos, protégeles, Señor, y que tú puedas abrirles el entendimiento para que ellos puedan entender sobre este proceso, sobre esta plenitud que tú le quieres enseñar. Ayuda a todas esas personas que están allá enseñándoles, Señor, que han entendido sobre ti, que bajo tu voluntad, bajo tu amor, bajo tu gracia, tú le has dado esa oportunidad de que ellos puedan estar allá para impartir sobre tu salvación. Muchas gracias, Señor. En tu nombre declaramos paz, amor, bendiciones para todos ellos y gracia. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pablo continúa y él dice en el capítulo 10, versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Y está hablando de salvación, capítulo 10. Versículo 2, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y lo que él está diciendo es que Israel no fue salvo y no ha sido salvo porque no tenía pleno conocimiento de la justicia de Dios, y se equivocaron en creer que con su justicia propia podían obtener salvación. Y la justicia humana no alcanza para salvación, no sirve. Un momentito, lo que él está diciendo es que para poder ser salvos necesitamos pleno conocimiento. Es lo que están diciendo. Necesitamos conocimiento de cuál es la forma en que Dios nos va a aceptar. Uy, y aquí yo tengo un tremendo problema. ¿Cuál es mi problema? Muchísimas de las personas que yo conozco que creen que son salvos, según este texto no lo son, porque no entienden la justicia de Dios en Cristo. Millones de personas que asisten a congregaciones cristianas hoy en día están convencidos que son salvos porque ellos se portan bien y son buenos cristianos. Nosotros no lo portamos, tratamos de seguir los mandamientos de Dios, tratamos de ser buenos cristianos, por eso somos salvos. ¿Eso es verdad? No según las escrituras. Lo que está diciendo usted, hermano, es que si uno se porta mal, entonces sí. No, pero lo que estamos diciendo en primera instancia no es verdad. Ellos trataron de establecer su propia justicia y por eso, dice Pablo, por eso no pudieron ver que la justicia de Dios en Cristo es la única que debes hacer. Única. El problema es que faltó pleno conocimiento y no se sometieron a la justicia de Dios que es en Cristo porque no lo entendieron. Y cuando Él apareció entre ellos, que los vieron ahí al frente, dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo conocieron, no vieron en Él a quien debían ver.
Pleno conocimiento. ¿Alguien necesita pleno conocimiento para ser salvo? ¿Conocimiento de la justicia de Dios en Cristo? Claro. Necesito entender cómo es que somos salvos. ¿Cómo Dios planeó que la humanidad fuera salva? ¿Por obras? No. ¿Por buen comportamiento? No. ¿Por ser buenos cristianos? No. Debemos ser buenos cristianos, pero no es por eso que somos salvos. Somos salvos porque creemos por la fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz para nosotros. Y en esa obra de la cruz, yo soy justificado. Así es. Pleno conocimiento. Necesitamos conocimiento de la justicia de Dios en Cristo. Y ahora Él nos dice, y ese conocimiento que todos necesitamos para ser salvos, viene a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Capítulo 10. Versículo 14. Después del 13 que dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar en el 14 a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. El conocimiento de la verdad que la gente necesita para salvación viene a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y a quiénes se nos ha encomendado esa predicación? A todos nosotros. No, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy salvo, pero yo no me meto en muchas, yo no sé, yo no soy llamado, yo no me siento llamado a eso de meterme a estudiar mucho la Biblia y a conocer la justicia de Dios y y mucho menos a hablarle a otros, no. Hay otros que son más capacitados para eso. Versículo 17. Así que la fe viene del oír y el oír por un rema de Cristo. O sea, que hay dos palabras en el griego, en el Nuevo Testamento, cuando en nuestros libros aparece palabra de Dios, hay dos palabras en el griego, una es logos y la otra es rema. El logos es esa palabra que está escrita aquí, ¿no? Que todos tenemos. El logos está disponible para todos y la leemos y ahí está el logos, pero el rema es una aplicación de esa palabra para cada persona en forma individual. ¿Cómo funciona? ¿Cómo esa palabra luego viene a hacer vida en alguien? Ese es el rema. Y Pablo dice, miren, la fe para salvación viene por el oír y el oír por un rema de Cristo. Entonces, supongamos que estamos predicando el Evangelio y venimos y le decimos a un grupo de personas, necesitan al Señor para ser salvos, necesitan a Cristo. Y ese es el logos. Y de ese grupo, algunos dicen, está bien, me da lo mismo. Y otros dicen, sí, yo necesito al Señor. Algunos de ellos recibieron un rema de Cristo que produjo fe en ellos. Por eso digo que es imposible creer si no hay una intervención divina en nosotros. Ya vamos a oír todo esto antes de terminar. El conocimiento vendrá por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero escuchen, él termina diciendo, pero no todos creerán al Evangelio.
Versículo 16, sin embargo, no todos hicieron caso del Evangelio. ¿Qué dice Isaías? Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y ahí es cuando él dice, ¿saben por qué no todos creen al anuncio? Porque la fe solo puede venir por un rema. ¿De quién? Un rema de Dios, un rema de Cristo. El único que puede hacer eso es Él. Ahorita orando por los muchachos. ¿Saben por qué me es fácil orar por los muchachos que están en Chicago? A mí no me es difícil. Yo tengo mucha fe en orar por ellos, porque yo sé lo que el Señor puede hacer en un muchacho de 15 años que no tenía la más remota idea ni de Dios, ni el más mínimo interés en Él. Yo, 15 años. Y en media hora, más o menos yo calculo, media hora, Dios cambió todo eso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, yo sé lo que el Señor puede hacer en un chico de 13, 15 años. Yo sé lo que puede hacer. Y por eso mi fe, oremos por ellos, que Dios traiga salvación, como lo hizo conmigo. Resumamos. Yo creo que Pablo está hablando de salvación, por supuesto, en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. En el capítulo 9 él hace un énfasis en que esta salvación eterna es una decisión y una elección absolutamente soberana ¿de quién? De Dios. Él escoge los suyos. Él escoge los suyos. En el capítulo 10 Pablo dice un momentito, pero también hay un elemento que no podemos olvidar: la responsabilidad del hombre. El que cree, el que confiesa, el que invoca el nombre del Señor. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del hombre en este plan de salvación soberano de Dios? No sé. Yo creo que es un elemento, sí, lo veo en las Escrituras. ¿Sé hasta dónde llega? No. Para mí es un misterio. Es un misterio. Pero es un elemento. Pero no es el determinante. El elemento determinante en la salvación es que Dios es absolutamente soberano, porque no es por obras, sino por aquel que llama. Y tú y yo estamos aquí hoy porque Él nos llamó, no porque nosotros decidimos. Y entonces luego Pablo dice, pero esa gracia de Dios, esa salvación, esa fe, se produce en cuanto tenemos un pleno conocimiento de la justicia de Dios en Cristo. De la justicia de Dios en Cristo. ¿Es necesario tener pleno conocimiento? Claro que sí. Y después él dice, y es por eso que tenemos que predicar y enseñar las Escrituras. Porque la fe viene por el oír, y el oír por un rema, la palabra de Cristo, a una vida específica. ¿Van a creer todos aquellos a quienes les anunciamos? No. No van a creer todos. ¿Van a creer algunos de ellos? Sí. ¿Por qué van a creer? ¿Porque son muy buena gente? No, porque Dios en su soberanía nos va a llamar. ¿Pero cuál es nuestra responsabilidad? Predicar y enseñar. ¿Va a ser posible para nosotros acercarnos a personas y ver una marca en ellos de que son escogidos o no? No sé, lo veo en sus ojos. No, ninguno lo veo en sus ojos, ni en sus ojos, ni en ninguna otra parte. No sabemos. Somos llamados a predicar y enseñar las Escrituras. Y esa palabra de Cristo en algunos va a obrar fe para salvación, y en otros no. No creemos que la salvación sea universalista. No creemos que como los universalistas creen, no, al final de cuentas todos van a ser salvos. La Biblia no enseña. ¿Todos han creído en nuestro anuncio? No todos. Entonces, hermanos, terminemos diciendo que lo que Pablo hace en Romanos 10 es presentar otro elemento muy importante en este proceso de salvación, que es cómo respondemos nosotros a esa gracia que Dios nos da. La responsabilidad del hombre.
Y quiero que terminemos con este texto. Vayan a Filipenses, capítulo 2, porque es la misma idea. Filipenses 2. Este es un versículo muy conocido. Versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Tristemente, cuando yo escucho de este versículo, solo llegan hasta el 12, pero no leen el 13. ¿Qué dice el 13? Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención, por su buena voluntad, dice la Reina Valera. Cuando Pablo dice en el 12, amados míos, ocúpense en su salvación. ¿Saben qué significa esa palabra? La palabra que se traduce ocúpense significa ejerciten. Y era la palabra que se usa o se usaba cuando alguien ejercitaba sus músculos para que fueran más fuertes, para que se mantuvieran saludables, firmes. En ninguna manera esa palabra de obtener por nuestra propia cuenta, pero una vez que la tenemos, somos llamados a ser responsables ¿en qué? En ejercitarla, en fortalecerla, en mantenerla, responsables ante eso que Dios nos ha dado. Pero Pablo, previendo que algunos pudieran equivocar la interpretación de lo que él estaba diciendo, en el 13 dice, porque es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Debemos cuidar eso que Dios nos ha dado con temor y temblor. Oh, por supuesto, la responsabilidad humana, la responsabilidad humana. ¿Cómo debemos orar entonces? Miren, oremos de dos formas. Una, oremos, Señor, que nosotros, cada uno de nosotros podamos tener ese pleno conocimiento que Israel no tuvo. Que podamos tener el pleno conocimiento de cómo es que funciona la justicia de Dios en Cristo. Porque según Pablo en Romanos 10, esa es la forma en que somos salvos, con el pleno conocimiento de la justicia de Dios en Cristo. Amén. Y la segunda parte de nuestra oración, Señor, que nosotros seamos obedientes y nos convirtamos en aquellos que se dedican a predicar y a enseñar a otros la justicia de Dios en Cristo en las Escrituras. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ora esas dos cosas. Señor, juntos oramos que tú, porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer, que todos nosotros acá podamos entender, conocer, con base en las Escrituras, la justicia de Dios en Cristo. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos en los grupos, por eso estudiamos en la semana, por eso leemos, por eso meditamos. Queremos seguir creciendo en el conocimiento de la justicia tuya en Cristo Jesús, porque a través de esa justicia en Cristo es que somos salvos. Pero también pedimos que nosotros seamos obedientes en predicar y en enseñar a otros y en orar por otros para su salvación, en predicar las Escrituras, en enseñar las Escrituras, para que aquellos que no conocen esa justicia de Dios en Cristo la conozcan para salvación. Y que cuando nosotros predicamos y enseñamos, suceda en muchos lo que nosotros no podemos hacer, y es que se produzca esa fe
que solo viene por un rema de Cristo, por una palabra de Cristo a las personas en quienes se va a producir esa función. Es nuestra oración. Amén. Bien, nos falta el capítulo 11. ¿Quieren saber qué viene después del capítulo 11? Vamos a estudiar juntos la carta de Santiago. Así que esta semana vamos a estar leyendo ¿qué capítulo? El capítulo 11 de Romanos. Pero de ahí en adelante comenzamos a leer la epístola de Santiago. Víctor.